El maravilloso universo de los seres de luz nos visita aquí en tus ciudades, así es que vamos a ver qué es lo que le corresponde al signo de Aries. ¿Qué arcángel viene? Mi querido Aries, el arcángel que te corresponde es Uriel. Te está visitando para traerte confianza, bienestar, armonía. Te va a brindar esta sensación de saber que las cosas van a estar bien y que todo va a fluir de forma perfecta. Así es que, mi querido Aries, disfruta la compañía el día de hoy y este fin de semana del arcángel Suriel. Tauro. Melquisedec, mira, mi querido Tauro, este fin de semana mejor es enfocarnos en meditar, en saber cuáles son los errores que tenemos que ir corrigiendo, en conocer qué eventos son los que tenemos que cambiar desde nuestro interior, porque Melquisedec te va a llevar a un viaje místico. Hay que poner atención con el tema de los sueños, porque por ahí podemos estar teniendo algunas situaciones interesantes que nos pueden dar información muy profunda de nosotros mismos. Géminis. Geminianos de mi vida y de mi corazón, tenemos a Baraquiel, que es el arcángel de las decisiones. Hoy, geminianos, tenemos que tomar decisiones en algunas circunstancias que vas a tener que definir en este momento. Hay circunstancias que quisiéramos postergar, hay decisiones que quisiéramos tomar para otro día, para otra situación, pero bueno, ni hablar, mi querido Géminis. Hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones, el tiempo no espera, así es que hoy decides si las cosas salen bien o si no salen tan bien. Cáncer. Mi querido Cáncer, tenemos a Andaquiel, que es el arcángel del éxito. Esto quiere decir que, bueno, hay algunas situaciones que pueden en un momento dado llevarte al éxito, ser fortuito, las oportunidades que de repente surgen y simplemente las tomas, incluso hasta por curiosidad, y son las que te llevan a una cosa, luego a otra y a otra y a otra, y de repente cuando te das cuenta, tu vida se ha transformado y las cosas están saliendo bien. Así es que hoy vamos a decirle a Andaquiel que tenemos fe, que hoy pueden salir las cosas extraordinarias y dejar que el universo nos sorprenda. ¿Por qué no, Cáncer? Leo. Oriel, el arcángel de la buena suerte, así es que no te sorprendas de nada de lo que suceda. No nada más es encontrarnos cosas o ganarnos algún premio. No, señor, la buena suerte va más allá. La buena suerte es contar con la sonrisa de alguna persona, contar con un trato amable de alguien que esté cerca de ti. Eso es buena suerte. La buena suerte es tener gente positiva en tu entorno. Virgo. Rafael, viene fuerza vital, salud, así es que mucha atención con esto, porque este arcángel nos va a brindar bienestar, salud, alegría y prosperidad. También Rafael nos permite pagar deudas, así es que repitamos 3 veces el nombre de nuestro arcángel que nos corresponde para que llegue a nuestra vida y nos llene con su luz. Libra. Isda, el arcángel de los bloqueos, una velita morada. Por ahí valdría la pena para que puedas liberar cualquier bloqueo que pueda en un momento dado causarte conflicto. Isda, el arcángel de los bloqueos, es el que te corresponde. Y bueno, como les comentaba, 3 veces se repite el nombre de los ángeles y lo tenemos en nuestra presencia. Escorpio. Uriel. Esto quiere decir que hoy vamos a tener muchísimo trabajo. Es factible que tengamos nuestra mente y nuestros pensamientos con muchísimas ideas. Vamos a dejar que se llene el cantarito de nuestras ideas, porque de ahí van a partir muchísimos proyectos y algunos de ellos pueden llegar a hacerse realidad, y de estos pueden alcanzar el éxito algunos cuantos. Así es que esto es así, hay que generar muchísimas ideas al día. Sagitario. Tocallitos de signo, tenemos a Camael, el arcángel del poder. Hoy vamos a accionar, vamos a definirnos, vamos a actuar, vamos a ser claros, directos, concretos, vamos a ser correctos, vamos a mantenernos moderados, vamos a estar en el momento, en el aquí y el ahora. Hay mucha actividad, mucha acción, Sagitario. Hoy es un buen día y vamos a transformarlo en algo mucho mejor, Capricornio. Tenemos a Verquiel, el arcángel de la lealtad, porque ¿sabes qué, Capricornio? Algo que tú sí tienes es que tiendes a ser leal con las personas que te rodean. Tal vez de momentos eres un tanto exigente y no te das a entender de manera adecuada con los que tienes en tu entorno. Sin embargo, eres muy leal con ellos y tienes un buen corazón. También te encariñas con las personas que te rodean. Acuario. Mira, Acuario, te voy a explicar. Para que tú puedas transformar tu vida en cuanto a tu salud,
en cuanto a tu bienestar, en cuanto a tu peso, en cuanto a tu talla, en cuanto a tu economía, necesitas voluntad, un enfoque y la voluntad para hacerlo, y eso es lo que te va a regalar el día de hoy el arcángel Gabriel. Piscis. Meditación, reflexión, un momentito de paz, de serenidad, esos instantes en donde nos conectamos, con nosotros mismos son fundamentales en nuestra vida, son necesarios, y Sandalphon va a estar ahí, mi querido Piscis, para brindarte esos momentos que todos necesitamos y que además van a ser fundamentales para que en nuestra vida podemos transformar y logremos avanzar en todo lo que nos propongamos. Pero también sabe que, señor, señora, la actitud, eso es fundamental. Hay que mantener siempre nuestra actitud positiva, abierta, sonriente, para que todo nos salga bien. Y vamos a continuar viendo este programa. Cintia nos tiene información muy interesante y, como siempre le digo, señora, recuerde que lo que usted cree en este momento, eso es lo que va a crear usted en su futuro.